Luis Ernesto Castillo por su ponencia. Ahora vamos a dar paso a la ponencia titulada Relaciones interétnicas en la Pimería Alta en el siglo XVIII, presentada por Esperanza Don Juan, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por el Colegio de Sonora, profesora investigadora en el Centro INO Sonora, autora del libro Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora, una revisión de los recursos de impugnación de resultados electorales municipales 1900-1910. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y pues, muchas gracias por aceptar la propuesta de esta ponencia, que tiene un nombre pues un poquito distinto al que dio al principio. Lo titulé Los diarios y derroteros como fuentes para el estudio de las relaciones interétnicas en la Pimería Alta en el siglo XVIII. Este trabajo se lo dedico a la memoria del profesor Julio Montaner, a quien debemos la publicación de este tipo de fuentes, asimismo al profundo interés por la investigación de los indios me motivaron a mirarlos de perspectivas diferentes y empezar a estudiarlos fuera del ámbito de la misión. En la historiografía regional ha sido un lugar común señalar la peligrosidad de los caminos durante la época colonial y la independiente, peligrosidad que ha sido asociada tanto en las fuentes documentales como en la producción historiográfica con grupos indóciles a la corona española como apaches, pimas, yaquis y seris. Con el propósito de sondear dicha peligrosidad, realizó esta revisión de derroteros y diarios de expediciones y crónicas religiosas y militares. Materiales escritos por soldados y frailes nos proporcionan información valiosa sobre el tema de las relaciones interétnicas en la Pimería Alta en esta centuria. Aunque la mayoría de estas relaciones son violentas, eso no implica que se descarten otro tipo de relaciones que se persiguen. ¿Qué es un diario y un derrotero? Bueno, un derrotero es una ruta pensada en la que se ordenan las acciones necesarias para llegar de un punto a otro y se registran los sitios que tocará la ruta, la hora de partida y de llegada a cada lugar. Indica cuáles caminos terrestres se deben usar, los lugares donde pernoctar, entre otras cosas. Los derroteros usados en la época colonial pueden clasificarse como marítimos y terrestres dependiendo del medio utilizado para su traslado. A diferencia de un derrotero, el diario de expedición consiste en un informe escrito para una autoridad superior. Por lo tanto, tiene el propósito de causar buena impresión y es frecuente que el autor destaque sus méritos, así como hechos sobresalientes. Se señalan las acciones realizadas diariamente, se marcan también las jornadas, cuyo hilo conductor lo constituyen los zapatos. Entonces, un diario es una relación crónica de lo que ha ido sucediendo diariamente. Bien, su autor puede escribir con cierta periodicidad, haciendo una reseña de los acontecimientos. En el diario, se narran toda clase de vicisitudes presentadas en el trayecto, las cuales proporcionan una buena cantidad de datos útiles al historiador, como pueden ser la toponimia indígena, geografía, hidrografía, vida cotidiana, relaciones interétnicas, costumbres, comercio, flora, fauna, entre otras cosas. Una particularidad de los diarios es que el autor del mismo puede registrar sus opiniones en relación con las gentes con las que se topa, asimismo sobre la naturaleza, por lo que siempre ofrece algo más de lo que se tenía que informar. Durante las primeras exploraciones militares no se escribieron verdaderos diarios, sino relatos o crónicas militares. Los diarios propiamente dichos se escriben en el siglo XVIII. En este tipo de exploraciones era de vital importancia el uso de la cartografía. Sin embargo, la gran parte de la cartografía que se produjo durante los siglos XVI y XVII sobre el noroeste de la Nueva España fueron hechos por cartógrafos de escritorio, es decir,
con datos y crónicas, informes, entonces se encuentran muchos errores, anacronismos, imprecisiones, inclusive representaciones de lugares míticos. Será hasta el siglo XVIII con la participación ya in situ de los ingenieros militares que se harán levantamientos sobre el terreno, donde tendrá gran relevancia los trabajos realizados por Constanzo, Francisco Fersen, entre otras. El primer diario que revisé es el de Juan Bautista de Ganza, el diario del primer viaje a la California en 1774, cuando emprende el viaje entre Tubac, el actual estado de Arizona, y Monterrey, en la actual California, en los Estados Unidos, con el propósito de encontrar una ruta terrestre entre Sonora y California. De Anza va acompañado por 20 soldados voluntarios del presidio de Tubac, los franciscanos Fray Francisco Garcés y Fray Juan Díaz. Asimismo van 5 arrieros, un soldado enviado desde México, un indio de la península, un intérprete Pima, un indio que es carpintero y 2 sirvientes. El diario de Anza está escrito con soltura, sencillez, precisión y con un estilo educado. El documento va dirigido al virrey Antonio de Bucareli, quien encomendó esta misión. La expedición inicia mal, ya que apenas se había seleccionado la caballada y la mulada para emprender la expedición. Los apaches roban parte de estas bestias. Volviendo a disponer la salida, le roban nuevamente la caballada y la mulada, además que se le da la muerte de un teniente y 2 muleros. Debido al espacio geográfico en el lugar que tiene la expedición, se percibe en el texto el temor experimentado por De Anza y sus acompañantes ante la posibilidad de sufrir el ataque de los apaches. Explícitamente se relatan ataques de apaches a pueblos y rancherías en toda la Pimería Alta. Por otra parte, al referirse a los Pimas Altos, expresa que la rivalidad entre estos y los españoles ha disminuido. Sin embargo, trae a la memoria las sublevaciones pasadas y menciona el asesinato del misionero peruano a manos de De Anza registra también el temor que sufren los indios yumas ante el estruendoso sonido emitido por las armas de fuego, quienes al escucharlo se tiran al suelo. Opina De Anza que en general los yumas son un poco inclinados a la guerra, aunque después consigna la rivalidad que existió tiempo atrás entre los yumas con las naciones vecinas Quiquima y Coja, la cual en ese entonces ya había desaparecido gracias a vínculos matrimoniales establecidos entre estos grupos indígenas. Otro de los documentos revisados fue el diario de Fray Francisco Garcés de 1775 a 1776. Garcés fue un misionero español que formó parte del contingente franciscano de la Santa Cruz de Querétaro, que reemplazó a los jesuitas expulsos en la provincia de Sonora. Llegó a San Javier del Bac en 1768, el cual pues, se encontraba en un contexto de guerra permanente. San Javier colindaba al este y nordeste con la Pachería, al norte con los territorios de la actual Arizona, que estaba habitado por los Pimas Altos y Gileños. Las contribuciones que hizo el padre Garcés creo que no tienen el único precedente que había, era el de Francisco Eusebio Quino. Después de Quino es con la llegada de Garcés que se va a tener un gran conocimiento de la pimería. Bueno, en esta época pues se trata de una frontera viva donde los grupos indígenas están en constante
tensiones y el poder de la corona no se consolida, más bien se va disolviendo. El franciscano murió en 1781 a manos de indios yumas en la misión de San Pedro y San Pablo Viñero. En muchas de las expediciones realizadas por el padre Garcés se hacía acompañar por el jefe Yuma Palma, excepto cuando Garcés, acompañando la expedición de Anza, se acercan al límite territorial indígena de los Ojat. Es ahí hasta donde el jefe Palma llega, ¿no? En la exploración, porque en ese momento se encontraban enemistados los yumas que habitaban la unión de los ríos Gigar y Colorado con ellos. El padre Garcés expresa reiteradamente el temor de las poblaciones indígenas ante la presencia de los hombres blancos, especialmente mujeres y gente moza, es decir, los jóvenes, quienes se esconden en el monte para escapar de los posibles ultrajes. Se relatan secuestros de mujeres por parte de otras naciones nativas. También se muestra la violencia interétnica existente entre los indios que habitan la provincia de Sonora y sus confines. No obstante, se puede apreciar que dichas relaciones no son exclusivamente violentas, ya que el franciscano da cuenta de cómo los Pimas Altos transmiten ideas acerca del cristianismo a los yumas. Cuando al preguntarle el padre Garcés a los indios yumas que sí cómo sabían de la existencia de Dios, ellos le dicen que los Pimas les sabían enseñar, ¿no? Entonces esos son aspectos que me interesa a mí rescatar de esas relaciones interétnicas fuera del ámbito de la mística. Se puede rastrear a través de estos documentos también la violencia ejercida en los presidios por los soldados españoles contra los indios, más acentuada en el caso de considerarse desertores. Otro diario consultado fue el del Fray Agustín de Morphy, 1777 y 1781. El diario derrotero es el diario de bolsillo de Morphy, el cual fue escrito diariamente al final de cada jornada. Lo interesante de este documento es que no va dirigido a ninguna autoridad, sino que se trata de un diario personal íntimo. Por lo tanto, está escrito despreocupadamente de las formas literarias, lo cual le otorga un gran valor, ya que emite juicios, impresiones y opiniones. El diario inicia el día 4 de agosto de 1777 a su salida de la Ciudad de México hasta el regreso a dicha ciudad el 1 de junio de 1781, 46 meses menos 3 días. Incluye recorrido por territorios de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guanajuato. Solamente me concentro en su permanencia en Arizpe. El parte que está rica en datos etnohistóricos de Pimas, Ópatas, Celis y Apaches. La intensidad y cotidianidad de Morphy era tal que no era extraño que las caras de los indios entraran hasta la cocina. En la parte de la travesía donde de Morphy procede del presidio de Janos, relata las constantes apariciones de apaches que se acercan a la expedición. Se documentan secuestros de españoles, como por ejemplo el sucedido el 27 de noviembre, cuando un grupo de apaches se llevaron a un muchacho español de Bacuache. Asimismo, se dan cuenta de los reiterados ataques y contraataques por parte de los dragones Ópatas contra los apaches. Otra de este tipo de relaciones que hay entre los diferentes grupos, diferentes etnias entre la sociedad blanca inclusive, son las emboscadas, las cuales son una práctica cotidiana en la provincia de Sonora y constituyen una forma recurrente de agenciarse ganado y caballada. En el diario se relata cómo a principios de enero de 1780, al salir 28 soldados de Santa Cruz, 8 vecinos y 6 arrieros que iban por bastimentos en el paraje de Milpillas,
Al entrar en un cañoncito cayeron en una emboscada de indios, donde murieron 2 soldados y hirieron al alférez y otros 2 huyendo aterrante. A la mañana siguiente volvieron los indios y les robaron 24 mulas y 26 caballos. Se consigna también la forma en que los apaches espían a los pimas gileños y realizan emboscadas donde dan muerte a más de 120. Como otra forma de violencia ejercida de la que da cuenta este diario es el uso del cepo y la incineración de 2 individuos vivos. Asimismo, la práctica de quemar casas habitadas. Se narran los rituales realizados por los indios de la Pimería Alta con las cabelleras de los apaches capturados por los soldados, quienes celebran con bailes en la noche. La violencia no excluye a nadie y los apaches tampoco, así como el padre Perdigón, capellán propietario de Tucson, quien se dirigía a Izpe con la intención de curar, se encuentra a la muerte a manos de estos. Morfe recibe el cuerpo del capellán y aquí nos habla de cómo, a pesar de vivir en este estado de frontera viva, los religiosos y también los grupos indígenas no dejan de celebrar ciertos rituales funerarios, cada quien desde sus imaginarios, ¿no? Es así como el padre Morphy recibe el cuerpo desnudo del capellán y lo viste con un hábito. Al salir con los restos mortuorios con rumbo a la iglesia, sale a su encuentro otro fraile con cruz y capa a recibirle. Le canta un responso. Luego el padre Morphy le cantó la misa. Su cuerpo fue sepultado en el presbiterio junto a la puerta de la sacristía. Finalmente, un aspecto interesante que muestra este diario es el relativo a la estrategia de encubrimiento utilizada por los apaches, quienes vestidos con sombrero, cuerda y fusil se encubren como para hacerse pasar por soldados, ¿no? Estas estrategias ya han sido detectadas en otros espacios como en Chihuahua, y pues es la primera vez que, bueno, al menos a mí me toca ver en una fuente documental el uso de esta estrategia. Igual también tenemos, ahí también lo contrario, cuando los blancos se visten de apaches y cometen algunas tropelías, ¿no? El Luz de Tierra Incógnita, Diario de las Exploraciones en Sonora, es el diario del alférez Juan Mateo Mante, que fue escrito en 1720. Él era el teniente de alcalde mayor de la Pimería Alta, quien vivió en Arizpe en 1723 y murió 3 años después. Mance acompañó a Francisco Eusebio Quino, con quien compartía el interés por la exploración. Lo acompañó en múltiples viajes realizados a fines de la centuria del 17, en los que se realizaron la travesía del río Gila al Colorado. En la segunda parte del diario de exploraciones se refiere a la Pimería Alta y ahí me concentro. Los 8 primeros capítulos hacen referencia a viajes que realizara con Quinino y con otros. Completa su obra con la incorporación de 3 capítulos del padre Luis Javier Velarde, quien escribe la primera relación de la Pimería Alta. Es posible que parte de este diario se haya escrito como informe a sus superiores. Como en otros de los diarios consultados, en este también se manifiesta el temor de las mujeres indígenas ante la presencia de los hombres blancos. Se observa también la violencia ejercida por los ópatas hacia pimas y apaches. Se registra el uso de billetes, azotes. También se consigna que los indios conchos y jovas realizaban robos de caballada y muertes. Asimismo, la violencia de los seres, quienes huyen con su rutina a la isla del Tiburón. Se documentan actos violentos contra templos, sus imágenes, ornamentos, objetos litúrgicos. También es frecuente el tema de los mismos, es decir, lo que representara la evangelización. Como reflexión final, bueno, pues debo decirlo, si es que está en una etapa descriptiva,
una etapa inicial en la que yo he tratado de buscar este tipo de relaciones interétnicas. Queda pendiente realizar una mayor sistematización del informe, que las relaciones que predominan son las violentas y estas fluyen en todas direcciones, entre poblaciones indias y no indias, entre evangelizados e infieles, entre evangelizados y evangelizados, entre blancos e infieles, entre blancos y evangelizadas, entre infieles e infieles. Permite corroborar la situación de frontera en la que ningún grupo logra sobreponer su dominio sobre el otro. Por otro lado, esta revisión exhaustiva permitió encontrar la estrategia detectada para otros lugares de intervención que acaba ya comentada. La violencia que se consigna en estos documentos no se limita exclusivamente a la agresión física, sino también, por llamarlo en términos actuales, digamos, a la violencia psicológica, ¿no? Es decir, el temor experimentado por diversos grupos humanos, el cual es registrado en todos estos documentos. Otro aspecto que considero importante señalar es que no se limita al género humano, sino se hace extensiva a animales, objetos materiales como casas, siembras, se manifiesta contra los símbolos de la cristiandad, como iglesias, objetos litúrgicos, entre otras. Muchas gracias por su atención.